En una época en que los pueblos vivían sumergidos en la idolatría y en la maldad, hubo un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai. No era un guerrero poderoso, ni un rey con riquezas, sino un profeta escogido por Dios para llevar un mensaje que cambiaría el destino de una gran ciudad. La voz del Señor vino a Jonás con una instrucción clara y contundente. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Nínive no era una ciudad cualquiera. Era la capital del poderoso imperio asirio, conocida en todo el mundo antiguo por su violencia, crueldad y arrogancia. Sus calles rebosaban de injusticia, sus templos estaban dedicados a falsos dioses, y la sangre inocente clamaba desde sus murallas. Dios había decidido darles una oportunidad para arrepentirse, y había escogido a Jonás como el mensajero de esa advertencia. Pero el corazón de Jonás se llenó de temor y de duda. ¿Cómo un hombre solo podría enfrentarse a toda una nación? ¿Y si los ninivitas no escuchaban? ¿Y si lo despreciaban, lo humillaban o incluso lo mataban? En su interior, Jonás luchaba contra la voz de Dios. Su misión le parecía imposible y hasta injusta. ¿Por qué ofrecer misericordia a un pueblo tan cruel? Así que Jonás tomó una decisión que marcaría su destino. En lugar de obedecer, se levantó para huir. Descendió hasta el puerto de Jope y encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, en dirección opuesta a Nínive. Mientras más lejos de la presencia de Dios, mejor. Con el dinero que llevaba, pagó su pasaje y subió a la embarcación, pensando que había encontrado una salida. El viento marino soplaba con fuerza mientras el barco se alejaba de la costa. Jonás miraba el horizonte, convencido de que había escapado del llamado divino. Pero lo que él no sabía era que nadie puede huir de los planes de Dios. En las profundidades del cielo y del mar, la mirada del Señor lo seguía. El viaje comenzaba tranquilo, los marineros hablaban entre sí y las velas ondeaban con el viento. Jonás descendió a la bodega del barco, exhausto por la tensión de su decisión, y se quedó profundamente dormido. Pero el reposo del hombre no puede detener el propósito eterno de Dios. Muy pronto, el mar se convertiría en escenario de una tormenta que revelaría que huir del Creador es imposible. El barco en el que Jonás viajaba hacia Tarsis navegaba confiado en la inmensidad del mar. Los marineros eran hombres experimentados, acostumbrados a enfrentar vientos y olas. Pero aquella noche, el cielo se oscureció de una manera diferente. Nubes densas cubrieron las estrellas y un viento furioso comenzó a soplar con una fuerza sobrenatural. El mar rugió como una bestia desatada. Las olas se levantaban como montañas de agua que amenazaban con desgarrar la embarcación. El crujido de la madera se mezclaba con los gritos de los marineros que luchaban por mantener el barco a flote. Cada ola parecía el fin, cada trueno un anuncio de destrucción. Ellos, acostumbrados a las tormentas, reconocieron que esta no era natural. Era una furia enviada desde lo alto. Con terror en sus corazones, cada uno clamaba a su propio Dios, buscando una salida, mientras arrojaban al mar la carga que llevaban para aligerar el barco. En medio del caos, Jonás dormía profundamente en la bodega, ajeno al desastre que ocurría sobre sus cabezas. El capitán, desesperado, bajó y lo despertó gritando: «¡Levántate! Clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos». Los marineros, viendo que la tormenta no cesaba, decidieron echar suertes para descubrir quién era el responsable de aquella desgracia. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces lo rodearon y le preguntaron con angustia: «Dinos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo y tu oficio?». Jonás, con el rostro endurecido por la verdad que ya no podía ocultar, respondió: «Soy hebreo
y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. Un silencio pesado cayó sobre los hombres, seguido de un temor aún mayor. Ellos comprendieron que la tormenta era el resultado de la desobediencia de aquel profeta. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer contigo para que el mar se calme? Jonás los miró con una mezcla de tristeza y firmeza y declaró: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará contra vosotros, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los marineros no querían derramar sangre inocente, así que intentaron remar con todas sus fuerzas para llevar el barco a tierra, pero el mar se enfurecía aún más. Finalmente, comprendieron que no había otra salida. Entonces, levantaron sus voces al cielo y clamaron: «Oh Señor, no nos hagas perecer por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la culpa de sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido». Y con gran dolor en sus corazones, tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar embravecido. En ese mismo instante, las aguas se calmaron, el viento cesó, las olas descendieron y una paz sobrenatural cubrió el mar. Los marineros atónitos cayeron de rodillas y ofrecieron sacrificios al Dios de Jonás, reconociendo su poder. Pero para Jonás, aquello no era el final. Mientras descendía en las profundidades del océano, la oscuridad lo rodeaba y el aire escapaba de sus pulmones. Su vida parecía terminar allí, en el silencio del abismo. Sin embargo, Dios ya había preparado un instrumento de misericordia, un gran pez que abrió sus fauces y lo tragó, rescatándolo de una muerte segura. Allí, en el vientre de aquella criatura marina, Jonás viviría una experiencia que transformaría su corazón y lo llevaría a comprender la grandeza de la voluntad divina. Dentro del vientre del gran pez, Jonás se encontró en la más oscura de las prisiones. No había luz, solo un silencio húmedo y asfixiante que parecía aplastarle el alma. El olor del mar mezclado con la podredumbre de aquel lugar lo envolvía, y cada latido de su corazón le recordaba que estaba suspendido entre la vida y la muerte. Allí, sin escapatoria, comprendió la profundidad de su huida. Había intentado escapar del llamado de Dios. Había corrido hacia Tarsis como si pudiera esconderse del Creador del universo. Pero en esa soledad absoluta, en lo profundo del océano, descubrió que no existía lugar alguno donde pudiera huir de la presencia divina. Y entonces, quebrado, Jonás elevó su voz desde el abismo. Su oración fue un clamor de arrepentimiento y de esperanza. Recordó las palabras de los Salmos, las promesas de un Dios que escucha incluso desde lo más profundo de la desesperación. Entre lágrimas y sollozos, confesó su desobediencia y reconoció que solo el Señor podía salvarle.